Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy nos metemos con un tema, un tema universal, el miedo. Casi nada. Pero vamos a darle una vuelta completa. Las fuentes que hemos reunido proponen una idea que, de entrada, choca un poco. A ver, Que el miedo no es un obstáculo, sino el motor de casi todo nuestro progreso. Si lo piensas, el miedo a la oscuridad nos trajo la bombilla, el miedo a la enfermedad nos dio la medicina. es un reenfoque total. Dejar de verlo como el enemigo a batir y empezar a verlo como, no sé, una fuente de energía. Exacto. Y hoy vamos a desgranar un libro que lleva esa idea al extremo y la aplica al éxito personal, al éxito financiero. Ah, interesante. La misión aquí no es dar trucos para eliminar el miedo, porque, seamos sinceros, eso es imposible. Imposible, sí. Pieza por pieza. Me gusta mucho ese planteamiento. Y hay una idea central en todo el material que creo que lo resume a la perfección. ¿Cuál? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. No se trata de evitar el miedo, sino, y esto es una cita, de hacerte más grande para que el miedo no importe. El miedo es una constante, o sea, lo que cambia es tu tamaño relativo a él. Esa frase es muy potente. Muy potente porque pone la responsabilidad de vuelta en nosotros, en nuestro crecimiento personal. Totalmente. Entonces, la gran pregunta que va a guiar nuestra conversación es, vale, ¿y cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo podemos reinterpretar el miedo para que juegue a nuestro favor? Sobre todo, ya sabes, cuando hablamos de dinero, de carrera, de decisiones vitales. Para responder a eso, las fuentes arrancan con una historia muy gráfica, que creo que pone los cimientos de todo lo demás. Hablemos de esa historia. El autor está en un avión con unas turbulencias terribles. De esas que hacen que hasta la persona más tranquila empiece a sudar. Es la situación de pánico por excelencia. Efectivamente. Y en ese momento, cuando la mente de cualquiera se dispararía hacia el desastre, él hace un ejercicio mental, muy particular. ¿Qué hace? En lugar de dejarse llevar por el pánico, se obliga a analizar, de forma muy fría, los dos únicos escenarios posibles. A ver, ¿cuáles son? Escenario 1. El avión no se estrella. Aterriza, quizá de forma brusca, pero aterriza. Si ese va a ser el resultado, ¿de qué sirve entrar en pánico ahora? De nada. Dice que lo más inteligente es mantener la calma. Él lo llama modo nevera. Y empezar a visualizarte a ti mismo en el futuro, en un bar con amigos, contando la historia de cómo mantuviste la compostura en medio del caos. ¡Ostras, qué bueno! O sea, convierte el trauma en una anécdota heroica antes incluso de que termine. Justo. Reescribe el final de la historia mientras todavía está ocurriendo. Me parece brillante. Es brillante, sí. ¿Y el segundo escenario? El escenario 2 es el fatal. El avión se estrella. Vale. En ese caso, la conclusión es todavía más simple. Si te vas a morir, ¿qué más da preocuparse? El problema, por así decirlo, se resuelve solo. No hay nada más que hacer. Ya. Por tanto, la única opción lógica, en cualquiera de los dos escenarios, es vivir el presente sin angustia. La lógica es aplastante, sí, pero llevarlo a la práctica en un momento así, tiene que ser dificilísimo. Lo es, sin duda. Es un músculo mental que hay que entrenar. De hecho, cuenta que aplicó esta misma lógica con sus hijos. ¿Ah, sí? Les enseñó a ver las turbulencias como si fueran una montaña rusa. Cambió el marco de referencia. Qué bueno. El resultado fue que los niños acabaron decepcionados si un vuelo era demasiado tranquilo. Querían baches. Eso demuestra hasta qué punto la percepción lo es todo. La circunstancia es la misma, el avión se mueve, pero la interpretación lo cambia absolutamente todo. Precisamente. Ante un hecho incontrolable, lo único que podemos gestionar es nuestra respuesta interna. Claro. Y esto conecta con otra experiencia que narra el autor, cuando casi se ahoga en una piscina de niño. La lección que sacó de ese trauma no fue miedo al agua, sino una revelación que le marcó para siempre. A la larga, no pasó nada. O al menos, las consecuencias a largo plazo no fueron ni de lejos tan terribles como el pánico del momento. Vale. Entiendo cómo funciona esta técnica con un miedo, digamos, inmediato, como la turbulencia. Pero, ¿cómo se aplica a un miedo más crónico, más abstracto? El miedo a no llegar a fin de mes o a que un negocio fracase. Ahí no hay un escenario 2 tan claro, ¿no? Muy buena pregunta. Y ahí es donde las fuentes introducen otro concepto clave, el apalancamiento. Apalancamiento. Sí, consiste en usar conscientemente un momento negativo para impulsarte hacia un objetivo positivo. No es solo sobrevivir al golpe, es usar la energía de ese golpe para saltar más alto. Pero eso suena increíblemente difícil. O sea, ¿las fuentes dan alguna pista sobre cómo se hace ese
clic mental en un momento de crisis? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. No sé, ¿no corremos el riesgo de caer en una especie de positividad tóxica? ¿De simplemente reprimir el dolor? Totalmente. Y el libro es claro en que no se trata de negar el dolor. Para nada. Se trata de canalizar la frustración. Vale. Pone un ejemplo personal. Tras una pérdida material muy importante, en lugar de hundirse, se fijó una meta casi desafiante. El próximo mes será el de mayores ingresos de toda mi vida. ¡Qué fuerte! Usó la rabia y la decepción como combustible. Es casi un principio de judo, ¿sabes? Usar la fuerza del oponente a tu favor. No es reprimir, es redirigir. Psicológicamente, se parece mucho a lo que se conoce como crecimiento postraumático. Entendido. Es una redirección de energía. Y siguiendo ese hilo, las fuentes dedican mucho espacio a la energía de nuestros pensamientos, sobre todo en relación con el dinero. La idea de que las cosas semejantes se atraen. Sí, es la base de la mentalidad de abundancia que proponen, y de ahí sale una advertencia muy directa, una cita clave. A ver. Si el miedo se te pasa por la cabeza, ten la precaución de que no se te pase por la lengua. No verbalizarlo para no darle poder. Exacto. Y para luchar contra esa tendencia, el autor hace algo que me pareció muy útil. Personifica esa voz interior limitante, esa que todos tenemos. ¿Y cómo la llama? La llama Matilde. Matilde, me encanta. Todos tenemos una Matilde. La mía suena sospechosamente a mi profesora de matemáticas del instituto. Pues esa es exactamente la idea. Matilde es esa voz que te susurra al oído. Eso no va a resultar, mejor no te arriesgues, la gente se va a reír de ti. Sí. El libro la describe como la voz del carbón, que te quiere mantener presionado bajo tierra, en lugar de la voz del diamante, que te empuja a brillar. Y la clave, supongo, es cómo callar a Matilde. Más que callarla, es ganarle la batalla. El texto afirma que el mayor placer de la vida es vencer a Matilde, y que a medida que creces como persona, esa voz se va haciendo más pequeña, se cansa de competir contigo. Pero para eso hay que enfrentarse a ella, claro. Hay que enfrentarse. Vale, entiendo la teoría, pero en la práctica no puede ser contraproducente. El libro sugiere hacer el ridículo como táctica. Si empiezo a hacer el ridículo en mi entorno profesional, por ejemplo, ¿no me arriesgo a que la gente deje de tomarme en serio? Es una objeción lógica, sí. Pero el autor matiza lo que significa hacer el ridículo. No se trata de sabotear tu carrera. Ah, vale. Se trata de despojar a la opinión ajena del poder que tiene sobre ti en áreas de bajo riesgo. Es atreverse a contar un chiste, aunque sea malo, bailar en una fiesta aunque no sepas, hablar en público aunque te tiemblen las piernas. Entiendo. Cada vez que haces algo que Matilde te dice que no hagas, le demuestras quién manda. Es un entrenamiento para que cuando llegue una decisión importante de verdad, estés acostumbrada a ignorarla. ¿Es como ir al gimnasio del ego? Empiezas con poco peso para fortalecer el músculo de que no te importe lo que piensen los demás. Exactamente esa es la analogía. Y todo esto se apoya en una idea muy profunda que se cita de Darwin. De Darwin. Sí, la etapa más elevada en nuestra cultura moral es cuando reconocemos que debemos controlar nuestros pensamientos. He visto de esa manera, pero es la base de casi toda la psicología moderna, ¿no? Sin duda. Es, en esencia, el pilar de la terapia cognitivo-conductual. La idea de que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestra interpretación de esos eventos. Claro. El libro lo aplica al ámbito financiero, afirmando que la riqueza externa es un mero reflejo de la riqueza interna y del control que tienes sobre tu diálogo mental. Pero vamos, que es un principio universal. Esto nos lleva de cabeza a uno de los miedos más paralizantes que existen, donde Matilde debe gritar con más fuerza. El miedo al fracaso, Sí. a que te despidan, a que tu negocio se hunda. Y aquí la perspectiva que ofrecen las fuentes es, de nuevo, un giro de 180 grados. El autor habla de su propio despido y dice textualmente: tuve la fortuna de ser despedido de un empleo que no disfrutaba. La fortuna. Lo ve como el catalizador que necesitaba, no como un final. Menuda mentalidad. Eso es, usa la analogía de un jugador de baloncesto. El que no tire a canasta por miedo a fallar, ya perdió el partido. Ya perdió, claro. No tiene ninguna posibilidad de notar. En cambio, el que tira y falla, aunque el resultado inmediato sea negativo, ha aprendido sobre la distancia, la fuerza, el ángulo, y tiene más probabilidades de encestar la próxima vez. Es que la inacción es el único fracaso garantizado. Exacto. Y para ilustrar esto, el libro cuenta la historia de Jack Ma,
el fundador de Alibaba. Es una auténtica locura. Es una letanía de rechazos. Es increíble. Rechazado en la universidad, varias veces. Rechazado en más de 30 trabajos, incluido el KFC. Lo del KFC es buenísimo. Donde de 24 aspirantes contrataron a 23. Él fue el único al que no cogieron. Es que es de película. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Y cuando por fin monta Alibaba, la empresa no genera ni €1 de beneficios durante los 3 primeros años. La mayoría de la gente habría tirado la toalla 100 veces. Pero él seguía adelante, movido por una idea muy simple pero potentísima. Si no lo haces, nada será posible. Si lo intentas, al menos tienes esperanza. Ya. Y aquí es donde las fuentes conectan la superación del fracaso con algo mucho más profundo. El famoso ¿para qué? Exacto, el para qué. Para vencer un miedo tan inmenso como el fracaso, necesitas una motivación que sea todavía más grande, una razón que lo eclipse. Claro. El libro es muy insistente en esto. El dinero por sí mismo es una motivación débil, es una herramienta. Si no tienes un para qué claro y elevado, una razón profunda para querer ese dinero, Matilde y el miedo al fracaso siempre van a ganar la partida. Es que claro, si tu para qué es solo comprarme un coche más grande, a la primera dificultad sería abandonarás. Pero si tú para qué es darles a mis hijos la educación que yo no pude tener o financiar una causa en la que creo, la cosa cambia. Cambia por completo. Y para darle una dimensión casi trascendental a esta idea, se recurre al ejemplo de Viktor Frankl en los campos de concentración nazis. Es que llevar esa idea a un extremo tan inimaginable como un campo de concentración le da una fuerza tremenda. Demuestra que no es una simple técnica de coaching, sino un mecanismo de supervivencia fundamental del ser humano. Totalmente. Frank, que era psiquiatra, observó quiénes sobrevivían y quiénes no en esas condiciones infrahumanas. Y su conclusión fue que los que lograban sobrevivir eran aquellos que encontraban un sentido a su sufrimiento. ¿Un para qué? ¿Para qué seguir viviendo un día más? Podía ser reencontrarse con un ser querido o la tarea de terminar un libro. Frankl descubrió que, incluso en las condiciones más extremas, es posible encontrar una razón para vivir. Ese sentido es lo que nos permite sobreponernos a cualquier cómo. Y este principio se ve también en ejemplos más modernos, como el de Malala Yousafzai, que también se menciona en el libro. Un caso igualmente poderoso, sí. Su causa, la educación para las niñas en Pakistán, era infinitamente más grande que su miedo a los talibanes. Que le pegaron un tiro en la cabeza por ello. Y sobrevivió, y siguió luchando con más fuerza. Hay una frase en el libro que es demoledora al respecto. Cuando abrazas una causa mayor que tú, no te da miedo perder la vida buscando que se cumpla. Es que el miedo a no cumplir esa misión es mayor que el miedo a morir. Exacto. Es una idea que te pone la piel de gallina. Y esto me lleva a la última gran idea de las fuentes, que me pareció la más sorprendente de todas. El miedo no a fracasar, sino a vivir una vida extraordinaria. El miedo al éxito. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero es un miedo muy real y muy sutil. El libro lo ilustra con un poema Instantes, atribuido a Nadine Stair. Es la reflexión de una anciana que se arrepiente de haber vivido una vida demasiado sensata, demasiado prudente. Ya. Y añora haber cometido más errores, viajado más ligera, comido más helados. Es el miedo a salirse del guión, a ser diferente. El miedo a destacar. Las fuentes lo llaman el síndrome de la amapola alta, esa que cortan para que el campo se vea uniforme. Sí. Y lo conectan con la culpa. Ponen un ejemplo muy gráfico. Una persona que crece en un barrio humilde y consigue amasar una fortuna. A menudo, esa persona siente culpa al volver a su antiguo entorno, siente que ha traicionado a los suyos. Y la reacción natural es esconder su éxito, hacerse pequeña para no incomodar. Exacto. Pero el libro propone lo que llama la perspectiva púrpura. Perspectiva púrpura. En lugar de verlo como una traición, verlo como un mensaje de abundancia. Tu éxito no le quita nada a nadie. Al contrario, demuestra que es posible. El mensaje cambia de «lo siento por tener esto» a «si yo pude, vosotros también podéis». Es transformar la culpa en inspiración. ¿Justo? Y para cultivar esa mentalidad valiente de no tener miedo a destacar, el libro analiza un caso de estudio muy polémico, pero interesante. Hugh Hefner. Sí, el fundador de Playboy. Exacto. Es un ejemplo fascinante si lo analizamos como hacen las fuentes, no desde un prisma moral, sino como un estudio de casos sobre cómo desafiar el statu quo. Claro. Hefner lanzó su revista en los años 50, en una América extremadamente puritana. Se enfrentó a la censura, a la crítica feroz, a un rechazo social masivo.
lo fácil habría sido moderar el contenido, dar un paso atrás. Pero hizo todo lo contrario. Se volvió más osado, más provocador, y la lección que se extrae de su historia es clara. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Los miedosos reculan ante la crítica. Los valientes avanzan y se crecen ante la adversidad. Usan la resistencia como el viento que eleva una cometa. Me gusta esa imagen. Es una buena imagen, sí. Y para terminar de redondear esta idea de la valentía, las fuentes proponen ver las dificultades cotidianas de una forma completamente nueva. La idea de los maestros disfrazados es un concepto precioso. ¿A qué se refiere? Que nos incomoda, que nos reta, que nos saca de nuestras casillas, es en realidad un maestro que nos envía a la vida para que aprendamos una lección. El ejemplo que se da es genial. Ese conductor que va súper lento delante de ti en un atasco no es una molestia. ¿No? Es un maestro de paciencia que el universo te ha puesto delante. Y gratis. Verlo así cambia por completo la experiencia de estar en un atasco. Dejas de ser una víctima para convertirte en una alumna. Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que destilar las ideas clave de todo este análisis... Adelante. A ver si coincidimos. Para mí la primera es que el miedo no es un enemigo a eliminar, sino una energía que hay que aprender a redirigir y transformar. Totalmente de acuerdo. La segunda, que la clave no es hacerse más fuerte que el miedo, sino crecer tanto como persona que el miedo se quede pequeño en comparación. Sí. Y la tercera, y quizá la más importante, es que encontrar un para qué, una causa más grande que una misma, es el antídoto definitivo contra la parálisis que provoca el miedo. No podría haberlo resumido mejor. Y si me permites, para dejar una reflexión final a quien nos escucha, me gustaría rescatar una idea que está muy presente en todas las fuentes. Por supuesto. La mayor negociación de tu vida es contigo mismo. No hay mayor rival a vencer que esa Matilde que llevamos dentro. El libro sugiere que las cosas importantes de la vida no llegan cuando uno las quiere, sino cuando uno las necesita. Y quizás lo que necesitamos a veces no es que el miedo desaparezca, sino encontrar motivaciones tan grandes, tan potentes, que el miedo simplemente ni siquiera cuente en la ecuación. Es un pensamiento muy poderoso para terminar. Y cierro ya con la frase final del autor que creo que lo engloba todo de una forma muy inspiradora. Adelante. Recuerda algo. ¿Para qué caminar si puedes volar? Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión. Riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas para